Cordial saludo para todos, profesora Aura y compañeros. Nosotros, los docentes Esther González, Gina González y el profesor Edwin Insuasti, vamos a presentarles nuestra propuesta de proyecto intercultural educativo para la paz que va a estar centrado en todo lo que tiene que ver con una institución educativa rural. En un primer momento, nosotros vamos a trabajar la problemática de la deserción escolar en la institución educativa agropecuaria Las Aves. Esta institución se encuentra ubicada en el resguardo indígena Canoas, en Santander de Quilichao, en el Cauca. Nosotros vamos a ver que esta institución educativa tiene algunas características en su contexto. Tenemos una ubicación rural vulnerable. Tenemos también la desvinculación frecuente de estudiantes relacionada con presiones económicas, la necesidad de una inclusión temprana al trabajo agrícola informal y las distancias extensas a nivel veredal que ellos deben cubrir día a día para poder asistir a las instituciones. A la institución. Este contexto rural es altamente vulnerable también debido a la presencia de actores armados ilegales, especialmente en la parte del norte del Cauca, y un riesgo latente que presentan los estudiantes relacionado con el reclutamiento forzado. Adicionalmente, se evidencia una tensión curricular que está entre los contenidos estandarizados de lo que se nos pide, pero también esos proyectos de vida educativos relacionados también con todo lo que tiene que ver con la axiología de la comunidad a la que pertenecen los estudiantes. Esos van a ser esos primeros aspectos que nos van a brindar el panorama en todo lo que tiene que ver con la contextualización. Hola compañeros, hola profe. Efectivamente, Esther, la problemática que vamos a abordar es el alto índice de deserción escolar motivado por todos estos recursos económicos a veces escasos de las familias, han tenido rendimientos académicos bajos, hay conflictos, pues como no muy conflictos complejos en las familias y a ello se le suma pues las amenazas que hay de conflicto armado dentro del territorio. Esto genera pues consecuencias grandes porque se debilita el tejido social, hay pérdida de la identidad y pues también está todo aquello que tiene que ver con lo del reclutamiento a los menores. Para dinamizar este proyecto pues lo hemos caracterizado en cuatro actores claves. Uno son los estudiantes y los jóvenes, que son los sujetos principales de aprendizaje y los codiseñadores de dar las soluciones y dar solución. En un segundo momento están las autoridades tradicionales, que es el cabildo, el cual es la autoridad mayor del territorio, son los cuidadores mayores, digámoslo así, del territorio, son los encargados de la protección de la comunidad y respaldan el proyecto educativo comunitario PEC. Seguidamente están los docentes y directivos de la institución educativa, que son los mediadores pedagógicos y los que articulan las guías intercurriculares, digamos que funcionen al mismo tiempo tanto lo que pide, digamos, el MEN, Ministerio de Educación, pero que también aquello que es de la comunidad. Y hay que juntarlos, hacer una juntanza, como dicen, dentro del territorio, entre estos conocimientos. Y están las familias y la comunidad, que es la red de acompañamiento, y son los guardianes del tejido social de la comunidad. Un gusto saludarlos, compañeras y profesores, profesora. Para abordar esta realidad, hemos adoptado una metodología de Gancia y Kerton en el 2012, con un enfoque etnoeducativo y de paz, asegurando cumplir con las fases fundamentales de todo proyecto sociocultural. Hemos decidido tener dos fases importantes. Uno es el diagnóstico contextual y el otro es la fase de organización. Dentro del diagnóstico contextual y rutas de observación, primero encontramos una cartografía social territorial, recorridos por las veredas Vilachí, El Águila y El Carbonero para empezar zonas de riesgo de seguridad y de difícil movilidad.
Como segundo punto tendremos diálogos intergeneracionales, círculos de palabras con sabedores, con líderes y también con jóvenes para rescatar la visión comunitaria. Como tercer punto también tenemos una observación participante, un registro de aula y en los TOOL, que son huertas familiares y tradicionales también. Dentro de la fase de organización, pues en esta etapa articularemos a los actores comunitarios e institucionales en una estructura de diálogo constante entre el saber ancestral NASA y el currículo escolar. Para dar continuidad a todo lo que estamos hablando acerca de nuestra propuesta, vamos a entrar de lleno con la fase de planeación y ejecución y vamos a tener como eje central esa interculturalidad y esas medidas afirmativas en relación con las comunidades a las que pertenecen los estudiantes. En un primer momento, nosotros vamos a contar con un diseño curricular intercultural que responda a esas dinámicas propias de la integración del saber estandarizado y el saber ancestral para poder hacer del aprendizaje algo significativo. En un segundo momento necesitamos contar con rutas de acompañamiento psicosocial y bienestar que van a favorecer puntos neurálgicos como lo son la necesidad de programas de apoyo psicológico, la alimentación escolar, las actividades lúdico-recreativas que van a incentivar ese sentido de pertenencia y ese gusto de los estudiantes por el proceso educativo que se lleva a cabo al interior de las instituciones. También vamos a hablar de la vinculación de las familias y el proyecto de vida. Entonces, a los padres de familia se le orientan una serie de talleres, visitas domiciliarias, charlas y otras herramientas que les permitan a ellos acompañar esa construcción del proyecto de vida alternativos a ese escenario de violencia en el que se encuentran inmersos los estudiantes y sus comunidades. De igual manera y de la mano con ello vamos a hablar de estrategias de protección ante el conflicto armado. Entonces vamos a crear espacios culturales, talleres y espacios académicos que funcionan como un escudo, como una zona de protección e inclusión de los jóvenes ante estas amenazas que encuentran en su contexto y en su realidad diaria. Para esto, digamos que vamos a medir control, vamos a tener evaluación y los efectos esperados y los indicadores del proyecto. Para ello, para garantizar que el proyecto permanezca en el tiempo, la fase de control y evaluación se implementará a través pues, de las mesas comunitarias, de manera que se le haga seguimiento, se integra a las autoridades, docentes y familias. ¿Qué, qué se espera? Que haya una reducción significativa en la tasa de deserción escolar, que haya continuidad, no deserción. Dos, que haya un fortalecimiento de identidad cultural y que el tejido social de resguardo pues se fortalezca en gran medida. Que los entornos escolares se vuelvan más seguros frente a esta violencia que hay dentro del territorio y pues que genera también un reclutamiento forzoso en los chicos. Bueno, y con todo esto, pues hay que medir objetivamente esta propuesta, este impacto. Y nosotros hemos definido unos indicadores de medición. Primero, un porcentaje de retención y permanencia escolar. Este es un comparativo de la matrícula inicial con la finalización del año escolar. Quien nos da esto es la plataforma de CIMAT. Como segunda instancia tenemos el índice de participación comunitaria, donde el número de familias y autoridades indígenas asisten a los círculos de palabra y mesas de seguimiento. Tercero, la cobertura de guías etnoeducativas, que son porcentaje de docentes y estudiantes aplicando guías contextualizadas con las huertas tradicionales TUL. Y como cuarto, tenemos un nivel de articulación institucional, número de visitas domiciliarias y acompañamientos psicosociales realizados con éxito. En conclusión, es fundamental entender que la gestión de proyectos educativos interculturales y para la paz
desde una perspectiva de inclusión, nos permite a nosotros transformar las aulas a partir de las necesidades de los territorios y en este caso abordar una problemática tan importante como es la deserción escolar en aras de brindar herramientas a la vez de estrategias que le permitan tanto a los estudiantes, las familias y las comunidades contraatacar esta problemática y garantizar una continuidad en el proceso, pero a su vez una educación que esté contextualizada y que responda a las necesidades propias de la identidad cultural, el reforzamiento del sentido de permanencia con la institución, entre otros aspectos importantes. Agradecemos mucho su atención y les deseamos un feliz día.